Bueno, vamos a hacer estas letras ahora usando las pinzas, las herramientas correctas. Se van a dar cuenta lo rápido y lo hermoso que es trabajar con herramientas correctas, aunque muchas veces nos tenemos que fabricar herramientas caseras para poder generar algún recurso. Poder tener la herramienta correcta hace una gran diferencia, ¿sí? Entonces tenemos la pinza que nos va a ayudar a hacer los ángulos, ¿sí? La pinza plana que nos va a ayudar a hacer las curvas, calentar una superficie mucho mayor. Tenemos el cúter, el cortador de arrastre tipo garfio, que nos va a ayudar a llegar bien hacia adentro de la letra, ya va a ver cuando cortemos, ¿sí? Y prácticamente eso es lo que vamos a necesitar. Lo que vamos a hacer, vamos a correr la letra, que vamos a hacer en este caso, vamos a hacer otro jueguito de la palabra ring, que esto es para otro colega del gremio. Vamos a sacar el protector por la parte de atrás, ¿sí? Y al bueno al tener la pinza, que vamos a trabajar directamente sobre la letra, no vamos a ir marcando como hacíamos antes, como ya mostraron en otros videos, con la escuadra. Lo que vamos a hacer ahora es directamente trabajar sobre la letra. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a trabajar desde acá, ¿sí? Tendría que comenzar, me voy con la pinza y la pongo unos milímetros hacia adentro de donde tengo que hacer el doblez y la sostengo. Hacemos el primer quiebre, en este caso como es cortito lo hago sin pegar, pero si fuera una línea recta ya puedo ir pegando. Lo que vamos a hacer acá es ayudarnos, ¿por qué? Porque es como están, si yo pongo ahora pegamento acá, capaz que el pegamento se me vaya por acá, entonces es por eso que yo lo hago, la primera partecita no la pegué, pero si hubiera comenzado por aquí, directamente puedo pegar la línea completa. En este caso, tenemos el primer doblez. Fíjense qué fácil que fue, nos renegamos unos segundos. Acá también tenemos las puntitas plásticas que van a reemplazar a lo que era la aguja que usamos. ¿Sí? Aplicamos un poco de pegamento. Y acá en la esquina vamos de nuevo, apoyamos el vértice, apretamos, nos aseguramos que la pinza pise bien, para que vaya la línea recta. Usted se da cuenta cuando pisa parejito, y de esa manera evitamos usar la escuadra, pero de última, si quisiéramos poder usar podríamos usar un acrílico como para hacer de escuadra, y nos aseguramos que la línea queda recta. Doblamos y podemos otra vez aplicar pegamento, ¿sí? Estos son unos segundos nomás, entre 10 y 12 segundos. Calentó, podemos doblar. Bueno, Jessimo vio que rápido que hicimos todos estos ángulos. Ahora, como acá tenemos una pequeña curva,
Vamos a utilizar la pinza plana. Vamos a calentar el área que vamos a necesitar doblar. La curva ha quedado. Vamos a medir cuánto necesitamos acá, porque tengo mucho excedente, no voy a poder doblar. Como ustedes saben, yo siempre lo hago pasar. Cortamos. Y ahora vamos a empezar a calentar esta zona. Es importante ir calentando todo el sector. Vamos a probar en estas curvas más grandes directamente pistola de calor, porque yo con la pistola de calor le puedo dar un calor bastante más parejo, o sea, más continuo, y de esta manera acomodarlo en la posición donde tiene que ir. Perfecto. Vamos a ubicar, fíjese lo bueno que va a ser cortar con este cúter, porque yo voy a llegar bien abajo
par de pasadas y automáticamente se cortó bien el ras. Bueno, vamos a hacer esta ahí y la vamos a arrancar directamente desde acá. Como tenemos una buena recta ahí, pegamos. ¿Sí? Que quede bien derechito. Al llegar acá, presentamos la pinza. Recuerda que cuando pone la pinza acá, no la pone al filo, sino unos milímetros más adentro para que cuando doble, yo doble acá, esta cara me pise arriba de la letra. ¿Sí? Cuando yo doble, me pise arriba de la letra. Porque si yo me voy bien al filo, cuando doblo esta parte me queda afuera. ¿Sí? Me queda por afuera. Usted va a tener que practicar y darse cuenta, pero una vez que lo haga, seguramente se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Segundos y está listo para doblar. Pegamos. Esto es impresionante lo que corte. Listo. Ahora hago la curva esta, que voy a medir esto, lo voy a calentar, lo doblo, lo pongo y listo, suelto, nada más. Pero es hermoso, la verdad, sinceramente. Vamos a ir con la R. Ok, listo. Ya está. Lo dejo por ahí. Vamos a ver. Fíjese que yo pongo este pedacito de acrílico acá para que no me quede cruzada, porque si no es como que quedaría así. Estoy apoyando acá y esto me está volando en el aire. Entonces le pongo acá abajo como para que esté en la misma línea. Arranco bien al filo acá ahora, porque como directamente puedo empezar pegando. Si usted ve el otro video, donde hice también letra de acrílico, 2 o 3 videos anteriores a este, hago estas mismas letras. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Venir acá, marcaba. Tenía que agarrar escuadra, hacer la línea, el calentador, ponerlo acá, ¿de acuerdo? Tener ahí, esperar que se doble, presentar acá y doblar, hacer la otra marca y ir doblando todo. Acá directamente me edito todo eso, directamente arriba de la letra, yo voy armando como son todos quiebres encima. Acá que no tengo mucho apoyo, sí puedo usar la escuadra como... No, esto no es recta. Esto puedo usar como para asegurarme que la línea sea recta. Acá que tengo, ya le voy a mostrar. Lo caliento bien acá. Porque acá ya le voy a mostrar. Tiene que ser que la pince y lo van a poder ver.
Acá tengo un ángulo bien cerradito, entonces lo caliento bien para poder llevarlo. Fíjese, prácticamente está perfecto. Obviamente sale un poquito acá de la punta porque no hay forma de que yo haga un ángulo tan cerrado con el acrílico, ¿no? Pero está bien, o sea, cuando se prende nos alejamos, esto no se nota. Entonces yo ahora pego, vengo acá y sigo. Pego, sigo. Acá, como el quiebre es hacia adentro, sí puedo hacer bien en el ángulo. Debo hacerlo bien en el ángulo. Qué hermoso trabajar así. Ok, ahí todo lo que era ángulos quedó listo. Este sobrante, este lo voy a cortar, ya que no me va a alcanzar a hacer la curva completa. Y voy a hacer una tira entera, o sea, un tirón completo para hacer esta curva. ¿Sí? Bueno, estas curvas que son grandes, yo prefiero hacerlas con pistola de calor en vez que con las pinzas. Para todas estas curvas así que verdaderamente estas sí se ponen difíciles, todas cosas chiquititas, sí yo usaría esta. En este caso no, porque tengo que ir calentando mucho, entonces con la pistola de calor es como que directamente la caliento a tal punto que yo puedo moldear la placa. Mire, primero la hago un poquito por dentro, un toque nomás. Y ahora todo por fuera. Ahí prácticamente no le he calentado mucho, es solamente llevado. Una que está pegado allá abajo, siempre también le doy una calentadita así y redondeo bien la pieza.
Voy a usar directamente acá para cortar acá. Mire cómo acá yo llego allá abajo. Llego y uso esta misma guía como escuadra para cortar. Qué hermoso, la verdad, trabajar con las herramientas correctas es una bendición, sinceramente. Porque mire, una letra en un ratito, sin renegar demasiado, prácticamente sin renegar. Queda lista, no la quiero dar vuelta mucho para que no chorree ciano, porque por ahí todavía queda algunas gotas de ciano sin secarse, pero mire, la letra está lista. Simplemente hay que dejarla secar y después tomarle un poquito las juntas y todas esas cosas, pero la letra ya está lista. Miren, en un rato ya me hice las que generalmente son más difíciles, la R, la N, ¿sí? Bueno, la I es rapidísima. Ahora hago la G, un par de I más que tengo, los puntos, que ya mostré la técnica en el último video de cómo hacer los circulitos estos rápido y fácil. Y prácticamente esto lo armo en un rato, gracias a tener esta pinza. Así que un abrazo gigante nuevamente a Carlos, gracias mi amigo. Yo le puse acá, se darán cuenta que le puse el protector ese que venía ahí, que es antiadherente para que no se pegue. Por lo general en acrílico no pasa nada, pero cuando trabajas en PVC, al trabajar en PVC como material blando, si no le pones un protector, el PVC tiende a pegarse, a derretirse y pegarse. A ver si la enchufo, pero... Bueno, espero que hayas disfrutado de este video tanto como yo, de poder usar estas pinzas para poder hacer letras de acrílico. Ustedes han visto lo rápido y fácil que es, así que espero que todos puedan conseguir la suya. Gracias por las suscripciones, gracias por los deditos para arriba, los likes que me dan, los comentarios de apoyo. Muchas gracias a todos, la verdad se los agradezco. Si te gustó este video, si lo disfrutaste, si te fue de ayuda, por favor regalarme una suscripción, un dedito para arriba, activar la campanita de notificaciones. La verdad estamos creciendo, compartiendo con otras personas. Hay muchos que me han dicho: Gabriel, queremos colaborar con tu canal, así que también en la descripción hay algunos links para que usted, si quiere hacer una donación, un donativo, bien recibido es. Lleva tiempo a veces hacer estos videos, lleva tiempo y bueno, uno los hace con cariño, pero toda colaboración es bienvenida. Así que bueno, muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo video. Y si tienen alguna duda, me lo dejan ahí en los comentarios. Vamos a estar haciendo algún contenido más para poder responder a todas esas dudas que surgen ahí a mitad del camino. Así que bueno, vamos para adelante. Yo sé que ustedes pueden y le doy gracias a Dios por darme trabajo y poderme dar la posibilidad de recuperar y de volver a tener estas pinzas que la verdad que disfruto trabajar de esta manera, ¿sí? Un abrazo a todos, nos estamos viendo. Gabriel, desde acá de Córdoba, Argentina, les mando un abrazo a todos.